C7 Democracia. Muy buenas tardes, bienvenidos este miércoles. C7 Democracia le da la más cordial bienvenida a todos los que nos ven y escuchan por la multiplataforma de C7 Jalisco. Muchísimas gracias por su compañía. Pepe Gómez, ¿cómo estás? Muy bien, Trini, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia que nos ve por las multiplataformas de C7 Jalisco. El día de hoy estamos nuevamente en C7 Democracia, este esfuerzo conjunto entre C7 Jalisco y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El día de hoy, bueno, como ya es una costumbre, tratamos aquí en nuestro programa temas de sumo interés. El día de hoy abordaremos un tema de suyo interesante. Está a punto de cumplirse el aniversario número 61 de la materialización del derecho al sufragio para las mujeres en nuestro país. Y para eso, Trini, bueno, pues tenemos invitadas de lujo el día de hoy. Claro, y antes de presentarlas, quiero invitarlas a todas, a que nos marque al 3030-5307 y se lleve usted hasta su casa este título, Cuota de Género, una sentencia histórica de Jorge Alcocer, para que usted lo lea, quizás quede muy bien ahora que estamos iniciando un periodo electoral y que el próximo 2015 usted tendrá que hacer uso de su voto. Ahí está pues este texto que lo ponemos a su disposición en el 3030-5307 y bien lo dices, Pepe. Dos consejeras están invitadas en esta tarde platicando sobre este tema y le damos la bienvenida a la maestra Beatriz Rangel Juárez, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Bienvenida. Muy buenas tardes, Trini, muy buenas tardes, Pepe. Encantada de estar aquí en su programa. Gracias por aceptar la invitación. La maestra Virginia Gutiérrez Villalbazo, consejera también del Instituto del IEPC. Gracias, Trini, gracias, Pepe. Gracias, consejera, también por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Pues adelante, Pepe, bien decías tú, estamos por cumplir un aniversario más y sería bueno comenzar a destacar un poquito la parte histórica, los antecedentes a este voto femenino. Claro, para esto, bueno, me gustaría preguntarles, iniciando con la consejera Beatriz. Consejera, ¿por qué tardó tanto tiempo para materializarse el voto de la mujer en México? Si vemos que la Constitución de 1917 es un texto considerado de avanzada en muchos aspectos sociales, sobre todo, y de derechos individuales, ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué tardó casi 40 años en reconocerse el voto de la mujer en México? Bueno, el voto de la mujer en México es un parteaguas histórico de gran trascendencia y, en primer lugar, bueno, el tema es un tema que nos atañe a todas las mujeres en nuestro país, porque ha representado, bueno, la posibilidad de avanzar en muchos sentidos. Pero vamos a la historia. Creo que la Constitución de 1917 coincidiría en que fue una Constitución de avanzada. Fue una Constitución que plasmó derechos y aspiraciones que costaron 1 millón de vidas. Y en ese sentido hubo un reconocimiento al derecho social de la tierra, a los derechos laborales y de alguna manera también en los debates del constituyente se llegó a hablar de la posibilidad de que las mujeres tuvieran derecho al sufragio. Hay una mujer muy destacada que fue secretaria particular de Venustiano Carranza, Ermila Galindo, que tenía esta capacidad de persuadir al presidente y que en muchos momentos le sugirió que era muy importante que también en este texto postrevolucionario se incluyera el derecho al sufragio a las mujeres. Sin embargo, la mayoría del constituyente no tenía una opinión en ese sentido. Eran unos cuantos los que estaban de acuerdo en que eso pudiera ser factible en aquel momento. Perdón, consejera, sí. ¿Pero no tenían una opinión o estaban en contra? Tenían muchas resistencias porque había esta idea de que los temas públicos, los temas de la política, eran para los hombres. O sea, había una lectura muy masculina de la política y del ejercicio de derechos políticos. Y en ese sentido, por otro lado, la idea pues de que el hecho de que la mujer tuviera opinión contravendría el esquema patriarcal de las familias también. O sea, ellos no podían concebir que la mujer en una pareja
tuviera una opinión distinta a la del marido. ¿Les parece si regresamos para profundizar más sobre el tema con usted, consejera, al regresar de la pausa? Le recordamos el teléfono que tenemos en el estudio 3030-5307 y vamos conociendo un poquito más de esta participación de la mujer en el voto. ¿Te parece, Pepe? Me parece muy bien, Trini. Muy bien, regresamos. C7 Democracia. C7 Democracia. 3030-5307, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y nos quedamos precisamente con esta pregunta en cuanto a la evolución políticamente hablando, cómo se llegó precisamente al voto de la mujer y por supuesto, maestra Virginia, nos quedamos con usted, ¿cómo siguió todo esto? Bueno, retomando un poco el tema respecto a la Constitución de 1917, que establecía, bueno, primero hay que recordar que la Constitución de 1917 reproduce lo que decía la Constitución de 1857, en el que establecía que son ciudadanos los que teniendo 18 años y estaban casados, o 21 sin haberse casado, y un modo honesto de vida, los reconocía como ciudadanos. En ese sentido, la interpretación que se le daba por la visión patriarcal que hemos tenido en nuestro país, no se le reconocía a la mujer el derecho al voto. Sin embargo, pues la letra ahí estaba. Y no se le reconoció a nivel federal, porque muchas constituciones o muchas legislaciones locales sí lo hicieron. El antecedente, uno de los antecedentes que encontré para este movimiento, fue precisamente en Yucatán. En 1916 se da el primer congreso feminista. En este congreso tuvo como una de sus finalidades analizar la situación de la mujer, y ahí se establecieron varias situaciones o puntos que se estaban viviendo en ese momento. Las mujeres pedían educación, escuelas laicas, derecho al mejor conocimiento de su cuerpo, impulsan el libre pensamiento y sobre todo la igualdad con los hombres. Y ya hablaban del voto. Ya se empezaba a ver eso. Y justo es en Mérida que se da la primera representación política de la mujer en nuestro país. Es la profesora Rosa Torre, quien se desempeñó como presidenta del Consejo Municipal en Mérida, fue en 1922, y así en legislaciones del Estado de San Luis Potosí, 1923, también se les reconoce a las mujeres el derecho al sufragio, siempre y cuando supieran leer y escribir. En 1925, en Chiapas, curioso, en el sur del país, se les reconoció antes que en la Constitución Federal, y se les reconoce a participar en las elecciones estatales y municipales. Perdón. Bueno, también habría que, un poco más adelante ya, después de todo esto, que empieza de manera muy interesante desde abajo, desde los estados, un poco como sucedió después en los últimos tiempos con el tema de la alternancia, así empezó el tema del sufragio para las mujeres en México. De la periferia al centro. De la periferia al centro, exactamente. Y para 1947, con Miguel Alemán, él promueve una iniciativa para que las mujeres puedan votar a nivel municipal. ¿Por qué? ¿Por ¿No? qué circulaba en el ambiente político que deciden ahora sí? Si ya se hablaba desde los años 20, ¿por qué se traduce hasta entonces? Yo creo que es parte de la visión o de la cultura en nuestro país, esa reticencia a la participación de la mujer en el ámbito político. Nosotros mismos creo que lo hacemos un poco más complejo de lo que en realidad siempre ha sido. Digo, el reconocimiento como ciudadanos sin una distinción de género está dada desde 1857 y es hasta 1953 que se le reconoce expresamente. Digo, creo que es una interpretación pues paternalista, masculinizada, que se le ha dado, y es con lo que hemos tenido que romper, o en ese camino andamos a los 61 años del voto. Bueno, hay que decir que en la época cardenista hubo inclusive un decreto que se aprobó por el Congreso de la Unión precisamente para modificar la Constitución, ya no para que dijera que eran ciudadanos mexicanos solamente los que teniendo 18 años, sino que también se estableciera las mujeres y los varones. Sin embargo, esa iniciativa nunca se publicó
porque en aquel momento en España las mujeres habían obtenido el derecho al sufragio y habían votado por los partidos más conservadores. Entonces aquí la idea era, no lo vamos a publicar el decreto porque las mujeres están influidas por las ideas de los curas, decían. Entonces, ¿no? Y en ese sentido se pospuso haciendo un prejuicio, estableciendo un prejuicio sobre la capacidad de razonar y de diferenciar su voto de acuerdo a sus intereses de las mujeres, ¿no? Como si todas fuéramos igual. Pero bueno, ahí ya había habido un antecedente previo y fue hasta con Ruiz Cortines en 1953, ya en cumplimiento de una exigencia que tuvieron las mujeres en la campaña, que él, para 1953, precisamente el 17 de octubre, finalmente envía el decreto ya aprobado por el Congreso previamente. Pareciera que orillaron a Ruiz Cortines, ¿no? Claro. O sea, lo agarraron y lo Además fue condicionado pues a 500,000 firmas. Entonces ya ante esa situación, como promesa de campaña, pues creo que el resultado tuvo que ser ese. Tuvo que ser Precisamente. vinculante, un poco una especie de consulta, ¿no? Y estamos hablando Sí. de estas etapas, de estos momentos, el decreto cardenista que se queda ahí en la congeladora legislativa, pero ¿ante qué otras adversidades se ha enfrentado o se enfrentó en su momento y siguió enfrentándose en este continuum del sistema político mexicano? ¿Ante qué adversidades se ha enfrentado el sufragio femenino en nuestro país? Bueno, yo diría que en un primer momento fue el que teníamos órganos de representación de mayoría relativa solamente, ¿no? La política se leía en códigos masculinos. Obviamente las pocas mujeres que llegaron eran como invitados inesperados a una fiesta. No tenían la posibilidad de generar una masa crítica que pudiera empoderar y visibilizar demandas de las mujeres en materia política, y en ese sentido pues sí había una representación minoritaria siempre, y esto duró pues prácticamente hasta principios de los 90s, ¿no? Que sí había habido, sí había representación, pero siempre de manera muy, muy escasa. ¿Por qué? Porque bueno, la propia percepción de las mujeres era de que la política era en código masculino. Podríamos hablar de la primera iniciativa que tenía, hablando con autenticidad, un propósito natural propio para las mujeres, alguna mesa ya de trabajo donde la voz se escuchaba, donde sus propuestas eran escuchadas, eran analizadas y eran votadas hasta los años 90, maestra Virginia. Pues digo, ¿cuáles eran los principales intereses en materia de salud, en materia política, en materia de estudios? Suponemos en la parte sur de la República Mexicana, pues era importante inmiscuirlas también los aspectos académicos. ¿Cuáles eran los primeros factores que le importaba a la mujer, que se escuchaban dentro de una tribuna? Yo considero que tuvieron que ser de salud, tuvieron que hacer en el ámbito que no estaban visibilizadas, educación, en el ámbito de decisión, de toma de cargos en los donde se tienen que tomar decisiones, en el ámbito laboral, en la remuneración del trabajo. Son ámbitos que habían estado no a la luz y se tienen que visibilizar, pero a través del trabajo de las propias mujeres. Solamente llegando a esos ámbitos es que se tiene que abrir y se tiene que visibilizar. Y hasta la fecha, ¿no? Pues sí, y en ese entonces también me parece que había una condición de injusticia, ¿no? De desconocimiento, digamos, implícito, concreto, porque, como bien lo mencionaba, había una secretaria particular muy influyente con el presidente Carranza, pero también, bueno, tuvieron un papel determinante en la revolución y también se organizaban y participaban, a lo mejor no de esta manera visibilizada, ¿no? ¿Qué aspectos también detonaron esto? Bueno, otros temas que también fueron relevantes fue el interés que en aquel momento las mujeres tenían porque se modificara el Código Civil. O sea, en realidad hubo una etapa del movimiento de mujeres que estaban exigiendo pues que se pudieran divorciar, que pudieran tener derecho a adquirir bienes
que pudieran educar a sus hijos, porque había un patrón de que ellas, pues sí, tenían a los hijos, los daban a luz, pero los códigos del patriarcado dictaban que ellas debían transmitir una educación conforme el paterfamilia fuera el que dictara. Igual, no podían tener bienes a pesar de que estuvieran casadas, no podían contratar y obligarse como si estuvieran en una minoría de edad. Entonces esa fue también parte del detonante que lleva a las mujeres a organizarse y a demandar derechos políticos. Continuamos con el tema, Pepe, si te parece, después de la pausa, recordándole a todas las personas que nos ven y nos escuchan que tenemos un texto que ponemos a su disposición. Si nos marca el 3030-5307, usted se lo puede llevar a casita. Regresamos después de la pausa. C7 Democracia. Del 20 al 30 de mayo de 1923, la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la Ciudad de México con la asistencia de 100 delegadas. Como consecuencia de este congreso, el 13 de julio de 1923, en San Luis Potosí se aprueba la ley que permite a las mujeres alfabetizadas participar en procesos electorales. C7 Democracia. La reforma Bueno, le recordamos que tenemos ese texto, Cuota de Género, una sentencia histórica de Jorge Alcocer, 3030-5307. Estamos esperando, por supuesto, a que nos marque para que se lleve este texto. Y continuamos precisamente con este tema muy importante, a 2 días ya de un aniversario más del voto femenino, y cuáles son precisamente la relación de la mujer y en este proceso democrático que vive nuestro país. Pues sí, son situaciones que, bueno, nuestras invitadas nos pueden hacer alguna reflexión al respecto, ¿no? Yo le quisiera preguntar a las consejeras, iniciando con la consejera Beatriz Rangel, ¿es un mito o es una realidad eso de que las mujeres tienen apatía, o cierto sector de las mujeres tienen apatía hacia la participación política más activa? Pues te sorprenderías, Pepe. Se sorprenderían. Las mujeres participamos más políticamente. En el año 2009, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hizo un trabajo de revisión del padrón electoral, ¿no? Donde es factible ver quiénes votan, hombres, mujeres, por supuesto es un trabajo interno, y el 45% de los votantes son varones y el 55%, o sea, 10% más fueron mujeres. En los partidos políticos las mujeres son las que promueven en las bases a los candidatos, principalmente son ellas las que hacen esta labor de propaganda, de contactación. Las mujeres estamos muy involucradas en la política, nos interesa quiénes son nuestros gobernantes, nos interesa qué decisiones se toman para asegurarnos que se tomen las mejores decisiones. Lo que pasa es que el problema que percibimos en el instituto, y en eso estamos muy comprometidos a trabajar mucho el tema de la participación ciudadana, hacen falta canales para que esa inquietud, esa efervescencia, ese deseo de participar en transformar este país también sea mucho más visible y que sobre todo las mujeres puedan llegar a cargos de toma de decisiones. Cuando hablamos de democracia y voto femenino, ¿qué tan equiparable o qué tan en la marcha vamos igual con el camino de la democracia nacional en su desarrollo? Sí, quien quiera contestar. Sí, no, Virginia. Bueno, yo creo que hemos logrado avanzar, que a partir de 1953 las mujeres tomaron muy en serio el que tenían derechos. Y en ese sentido, la participación ha ido en forma creciente. Evidentemente, creo que un momento, digamos, que fue un parteaguas en este devenir histórico a partir de que las mujeres obtienen el derecho al sufragio, pues fue el momento en el que se hace obligatorio para los partidos políticos establecer acciones afirmativas.
lo que conocemos comúnmente como cuotas de género, para favorecer que pudieran estas mujeres que estaban ahí en los partidos trabajando, no llegaron de advenedizas, estaban ahí, lo que pasa es que no estaban visibles, se les diera la oportunidad de poder también tener estar en la competencia, competir en buena lid. Entonces, la cuota de género ha sido muy importante. Comentábamos en la pausa, ¿no?, que hay diputadas locales que en algún momento se sintieron ofendidas de que cómo es que yo tengo que participar en la política siempre y cuando me den una cuota. O sea, alguien me diga que es el 30-70 y que ahora me digan el 50-50. Sí, pero es la forma en que hemos llegado a participar más en la política con la cuota de género. Sí, porque de otra manera sería mucho más complejo o mucho más tardado que se pudiera dar esta igualdad política, ¿no, consejera? Sí, en ese sentido, nuestro país ha ido avanzando inclusive en establecer esa cuota de género. En 1993 lo establece como una recomendación a lo que muchos partidos no acudieron, pues. Una llamada misa. Una llamada misa. Luego en el 96 como una promoción, o sea, hay un máximo del 70% de candidatos de un mismo sexo. También como promoción tampoco funcionó. No era ley, no era obligación. No, estaba en ley como una promoción. Había que promocionar a las mujeres, o bueno, cuando mucho que hubiera el 70% de un mismo sexo. Y todos entendíamos que el 30 ya le tocaban a las mujeres, ¿verdad? El 70 hombres, 30 mujeres. En el 2002 se amplía esto a los candidatos de representación proporcional y a las coaliciones. Y hay un candado ahí que meten en la ley, que a esto había una excepción, que eran los procesos democráticos. Cuando los partidos políticos hacían un proceso interno para elegir a sus candidatos, este proceso era la excepción a tener o cumplir con estas cuotas de género, porque se supone que era un proceso y que la militancia votaba por determinada persona, que, sorpresa, era un hombre, ¿no? Pero no hay mucha mujer. ambigüedad ahí, ¿no? Porque no Sí. sé qué partido político diría voy a hacer un proceso no democrático. Claro, eso fue el tema y eso ya después se vino solucionando con ayuda del Tribunal Electoral. En el 2008 también, en la reforma se reconoció el financiamiento para actividades de promoción de liderazgo de las mujeres y también se establece el 60-40. También volvemos a entender que el 60 era para hombres, 40 para mujeres. Pero nunca se estableció en la ley que 40 era para No. mujeres, simplemente 60-40, pero al saber que la mayoría de las personas en la participación política son hombres, pues das por entendido. O sea, no se necesita hacer ninguna ecuación matemática para entender que 40 se refería a la mujer y ahora es 50-50. Sí, claro. Y después de eso tuvo que haber una sentencia histórica, la 12.624, que es justo el libro que estamos promocionando. Y en esta sentencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que la excepción, justo el candado que traía la ley, que era la excepción a estas cuotas, era el proceso democrático y establece que todos los procesos eran democráticos y justo se tenía que atender al 60-40. Ahora con la reforma del 2013, Aprobada en 2014, publicada en 2014, se establece que es la paridad 50-50. Esto quiere decir que los candidatos deben ser 50 y 50. Yo, partido fulano de tal, tengo que poner en la mesa mitad hombres, mitad mujeres. Pero esto no así quiere es. decir que al final de cuentas ganen o los puestos públicos vayan a ser 50% y 50%. No, hay una igualdad de oportunidades en el punto de partida, digamos, ¿no? En el punto de llegada, el elector es el que tiene la última palabra. Ellos van a decidir si con su voto cómo se integran los órganos de representación política. Pero a mí me gustaría destacar que en ese sentido esto ya no es una cuota, ya parte de un reconocimiento de la universalidad del género humano. Somos 50% hombres y 50% mujeres, aunque la población diga que somos un poquito de más mujeres. No, pero digamos, somos muy... partiendo de este principio, ya no estamos hablando de una cuota, sino partimos de un reconocimiento de que socialmente, como género humano, también somos mitad y mitad. Y en ese sentido, lo trascendente es que ahora se plasma a nivel constitucional. ¿El hecho de ser hombre o mujer no va a determinar el voto de los mexicanos el 2015? No, pero yo creo que esta reforma sí ayuda a visibilizar
que también las mujeres estamos participando en los puestos de elección, quienes participen, los puestos de elección popular. También es visibilizar la oportunidad que buscamos o buscan las mujeres de estar en esos puestos de decisión. En ese sentido, si llegas con los mismos números de candidatos, pues se va a ir rompiendo este paradigma de que esos puestos solamente son para hombres, pues tan masculinizado el tema de la participación política. ¿Cómo hace el Instituto Electoral de Participación Ciudadana para promover la capacitación de las mujeres para que se sientan con esa seguridad de que pueden entablar una relación política en un nivel de grandes esferas de la determinación, ¿no?, de lo que se hace? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la obligación legal, si se puede hablar desde ese punto, por parte del Instituto Electoral? Bueno, nosotros tenemos un imperativo, efectivamente, que parte de un mandato legal, ¿no? Por eso es Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y precisamente el propósito de esta asignatura es abrir los espacios para promover la participación de hombres y mujeres. Hoy estamos hablando del tema de derechos políticos de las mujeres y el Instituto ha llevado a cabo ya diversos programas, el último, la incubadora de liderazgos, cursos para los partidos políticos para efecto de que las mujeres de los partidos puedan sepan en primer lugar que cuentan con el 2% del financiamiento público, ahora va a ser el 3%, del financiamiento público ordinario que ellos reciben precisamente para la promoción de los liderazgos políticos, el empoderamiento de sus, de sus intereses. Y por otro lado, nosotros estamos convencidos de que también la orientación que nos corresponde hacer es que las mujeres sepan, que los ciudadanos en general sepan también que la ciudadanía no solamente es derechos políticos, que también son derechos económicos, que son derechos sociales, que es lo que marca el PNUD, ¿no? Para empoderamiento de los ciudadanos, ¿no? Y ese es nuestro propósito. Y yo como ¿Sí? aquí también diría que independientemente de todo lo que el instituto está haciendo, tienen la obligación de registrar a los candidatos solo cuando se cumpla esta cuota, 50-50. Registrará solo si se cumple. Si no, se puede perder la participación, ¿no? Efectivamente. O sea, que así si por ahí ve de repente que X partido verde, rojo, amarillo o naranja, como le quiera poner, no tiene candidato, es porque quizás no participó en esta cuota de género, ¿no? No entendió el mensaje. Sí, se pueden quedar sin candidatos. Efectivamente, sí. ¿No? Y de hecho, en este sentido, la actuación del Tribunal Electoral, como lo ha mencionado Virginia, tanto en el Poder Judicial de la Federación como nosotros, como algunos presidentes a nivel local, ha actuado en ese sentido, con mucha consecuencia respecto de juzgar con perspectiva de género, ¿no? En ese sentido creemos que tenemos pues ahí también un aliado, una perspectiva, una visión de hacer valer en su momento también vía los juicios para la protección de los derechos político-electorales estas demandas. Sí, además también por mandato de ley, ahorita que hablaban esto de los registros, en la presentación de listas también el titular de la candidatura y el suplente deben ser del mismo género, ¿no? Para no regresar a aquellos nefastos casos de Juanitas. De las Juanitas, ¿no? Sí. De las llamadas Juanitas, que el titular era una mujer para cumplir la cuota, el suplente era un hombre y al ser electos renunciaban para que el hombre asumiera el cargo, ¿no? Pero que fue una desbandada, ¿verdad? En aquella ocasión 16 diputadas, por ejemplo, en el Congreso, todas en un solo día va para atrás, ¿no? El cargo y entra entonces el suplente que es hombre. Así es, y eso ya no se puede ahora. Sí, así es, que eran sus esposos, sus jefes, primos, sus hermanos. Fue algo tremendo porque representó una regresión. Ahora no, ahora ya las fórmulas tienen que ir integradas por el mismo sexo. Muy bien, pues vamos a seguir platicando del tema, resumiendo un poquito lo que estamos viendo y sin dejar de ver que el IEPC tiene 4 consejeras ahora y 3 consejeros, tienen una mayoría
Así que vamos a ver cómo es que se pinta de este color el Instituto Electoral de Participación Ciudadana al regresar de la pausa, ¿sí te parece? Así es, adelante. Regresamos. C7 Democracia. Gracia. El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres podían votar y ser votadas para puestos de elección popular. Esto bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines y gracias al movimiento encabezado por Elvira Carrillo Puerto, que se convirtió en la primera diputada que tuvo nuestro país en 1923, sentando las bases para las futuras sufragistas mexicanas. C7 Democracia. Estamos recordando ahorita en este momento de que, no recuerdo si fue este año o el año pasado, pero en una región indígena en Michoacán, mujeres fueron golpeadas, violentadas por sus maridos para que no tuvieran acción política. ¿Qué pasa con los usos y costumbres en la nueva ley ante una cuota de género, ante el deseo pues de la mujer de participar? ¿Qué va por delante? Pues nuestra Constitución respeta, y las leyes electorales también lo hacen, los usos y costumbres en los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que los pueblos y las comunidades sí elegirán a sus autoridades o representantes, pero garantizarán la participación de la mujer. Esto es en condiciones de igualdad y respetando las normas de la Constitución, constituciones locales y leyes aplicables. En este sentido, si bien es cierto que puede ser que en alguna comunidad, por su costumbre, uso y costumbre, tradición, la mujer pueda no tener participación, si esta participación se da, tendrá que ser respetada y garantizada toda vez por la Constitución y las leyes locales. Ahí está. Entonces, es difícil, digo, porque todavía se registran estos casos en nuestro país. Entonces, a los 61 años. Desafortunadamente sí, ¿no? Hay todavía que hacer más visibles este tipo de fenómenos para que no se repitan, para que no se sucedan y pues para que se avance, ¿no? En términos de humanidad, en términos de derechos, en términos de igualdad sobre todo. Así es. Claro. En un primer momento, recordemos el caso de Oaxaca. Oaxaca tiene 570 municipios aproximadamente y la gran mayoría tiene elecciones por usos y costumbres. En un primer momento no se ponderaba el tema de los derechos humanos, como dijo Virginia, ¿no? Actualmente ya el hecho de que las elecciones sean por usos y costumbres no exime a la autoridad para intervenir en caso de violación a derechos, en este caso de las mujeres, y ahí está también el Tribunal Electoral, que ya ha establecido diversos precedentes en donde se restauran esos derechos cuando son violados, ¿no? Lamentablemente, en la actualidad todavía esto sucede, pero afortunadamente hoy hay un marco de derechos, un marco que está previsto constitucional y legalmente que puede impedir en todo caso que estos actos se consumen. Acaba de comenzar un nuevo ejercicio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Así es, vamos a tener un evento el viernes, el cual las consejeras nos van a hacer el favor de invitar a nuestra audiencia para que nos acompañen, precisamente en este marco de la conmemoración de este aniversario tan importante. Sí, Trini, vamos a tener un evento el próximo día 17, el viernes por la tarde, que tiene como tema una reflexión sobre el largo camino hacia la paridad. Es decir, hoy estamos en tiempos de paridad, vamos a ir ya bajo este régimen para las próximas elecciones, tanto en Jalisco como a nivel federal. Y vamos a tener dos enfoques. Uno sobre qué impacto ha tenido esto de la paridad para la integración de los órganos electorales y también cómo esto se configura o cómo se prefigura para el caso de la integración de la representación política, ¿no? En cargos para los congresos, tanto local como federal. Principales o primeros, para llamarle así, eventos que tienen como nuevas consejeras, donde resaltamos, lo hemos dicho, son 4 mujeres y 3 hombres por primera vez. Jalisco, este órgano electoral, en su mayoría son mujeres. ¿Cómo se siente desde su perspectiva personal
¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo la transmiten a la sociedad tapatía jalisciense? Virginia. Pues para mí es una gran oportunidad y responsabilidad para con la sociedad y con el género. Definitivamente. Estar ocupando estos puestos. Venimos de un proceso donde el Instituto Nacional Electoral también hace una distinción y hace la convocatoria, el concurso por cuerdas separadas, hombres y mujeres, de tal forma para llegar a conformar los órganos electorales de los estados, acercándose más a la paridad. En este caso, en Jalisco le tocó 4 mujeres, 3 hombres, y eso también hay que reconocérselo al Instituto Nacional Electoral que ha velado por este tipo de acciones afirmativas. ¿no? También sí, donde claro. se nota la participación, de que se vea el apoyo. ¿Cuál es su experiencia personal? Bueno, igual, creo que es una gran responsabilidad, es un privilegio tener esta oportunidad. Eso habla de que los tiempos están cambiando, de que son muy favorables y de que ahora lo que toca es aprovechar estos espacios para trabajar en el desarrollo de una cultura incluyente, de participación ciudadana, de hacerlo no nada más desde la capital, sino poder inclusive salir a los municipios y de trabajar todo este espectro de participación y de ampliación de derechos. Bien, nada más para recordarle a nuestra audiencia el evento que se llevará a cabo el viernes, al que la consejera Beatriz nos ha invitado. Si requieren mayor información, pues visiten nuestra página web www.iepcjalisco.org.mx y ahí encontrará la temática y los participantes que estarán en este evento del próximo viernes 17. ¿Está invitada la sociedad? Por supuesto, están todos invitados, que vayan y escuchen estas propuestas, estos enfoques y no dejar pasar una fecha tan importante para la democracia, ¿no? Porque la democracia es un asunto también de igualdad. Ahora, cuando hablamos de este 2015, ¿cuál es la mejor forma de llamarle a la mujer a la participación? Ustedes que conocen la actividad política y que ya han pasado por algunas trabas quizás en el desarrollo mismo, hablando de género, ¿qué les dirían a las mujeres? ¿Cómo aprovecharían este medio para invitarlas a que vayan empapándose de la vida política? Virginia. Pues yo las invitaría, aprovechando esta coyuntura, esta reforma que se dio, de el 50-50, vamos hacia la paridad, y se deben abrir más espacios para la participación de la mujer. Entonces, si estamos interesadas en el tema, los espacios los hay que buscarlos. Entonces, a eso yo les invitaría a todas. Yo invitaría igualmente a los partidos políticos a tomar muy en cuenta el papel que han desempeñado sus militantes, sus dirigentes, que no tengan, digamos, reticencia alguna de seleccionarlas, de ponerlas en buenos distritos, ¿no? Porque al final de cuentas con ellos se está contribuyendo al fortalecimiento de la democracia. Ese sería otro tema. Y finalmente, bueno, pues estaremos utilizando todos los medios. Estamos muy contentos de estar aquí en este programa contigo, Trini, ¿no? Y de alguna forma, con nuestra presencia también tratamos de visibilizar que es posible que las mujeres podamos seguir siendo madres, seguir siendo esposas, pero al mismo tiempo también desempeñando una función pública. Es que podemos ver que en el papel, en la ley, en el instituto, que es quien organiza pues la parte de cuota de género, se escucha más romántica, más fácil, pero parece que los partidos políticos todavía hay unos que otros en algunos estados que esa parte no la pueden asimilar. Pues ya no les va a quedar otra más que cumplir con la ley. No les va a quedar otra, ya no podrán ser reticentes, ni podrán hacerse omisos, ni podrán darle interpretaciones. La ley lo marca y lo marca de una manera muy clara. Ya no son recomendaciones ni promociones, es norma. Pues que se les Así promueva. Y además es un derecho legítimo, ¿no? El que se les incluya y se les dé esta participación. Que se les promueva en los lugares como candidatas que saben que tienen muy buena participación y muy buena elección, ¿no? Así es, distritos que son bastiones, distritos que son de competencia real.
Exactamente, para ver entonces ahí sí, también creo, Pepe, que la sociedad tiene una responsabilidad muy grande y es participar, pero también conocer al candidato y darse la oportunidad de conocer. Ojalá no haya esta idea de si es mujer no voto por ella, porque es mujer. Claro. No es posible que se presente en alguna comunidad de nuestro país una reacción como esta al cambio. Sí, desde luego que eso puede suceder, porque subyace todavía esta parte de la cultura patriarcal que hemos caracterizado. Sin embargo, creo que en ese sentido los medios de comunicación pueden contribuir mucho a decodificar este estatus al que se le ha ubicado a las mujeres, ¿no? Y entonces, pues yo te invito, Trini, a que también te sumes a la chambea, Pepe. Así sumes es, a con esto, mucho gusto. Te sumes a la democracia paritaria. Por supuesto que sí, claro que este es un compromiso y en C7 Jalisco respetamos, compartimos este compromiso, por eso este espacio en C7 Democracia y el llamado de verdad que hemos hecho para que la participación de la mujer cada vez sea mucho más insistente, sobre todo en no hablar de términos solamente femeninos, no se trata de eso, se trata simplemente de hacer presencia en el juego de la vida de todos los días, ¿no? Así es. Muy Así bien. es. Pues agradecemos muchísimo la presencia de las consejeras, Virginia, Beatriz, muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros. Gracias a ti, Trini. Gracias a Pepe. ti, gracias a C7, gracias, Pepe. No, por nada, Por gracias a invitarnos. ustedes. Y bueno, nos vamos, Trini, que tenemos por reír. Sí. Llamadas. Yo ya me lo quería quedar, se me estaba olvidando. Berta Castellanos, de la Colonia Americana, participa por el libro, y Miguel Pacheco también participa por el libro y saluda a Trini. Muchísimas gracias. Irma Torres participa por el libro. Federico Velasco, felicidades a los conductores. Qué bueno que tomen en cuenta a las mujeres para puestos de responsabilidad. ¿Me regalas un papelito solamente de aquí, por favor, Virginia? Muy bien, es para Berta Castellanos, de la Colonia Americana, una mujer, se lleva este texto. Hay que pasar a recogerlo aquí al edificio Así es. de Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Pepe, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Trini, gracias a nuestras invitadas. Saludos a nuestra ¿El libro audiencia. está en la página? ¿El libro ¿Mande? está en la página? Sí, este libro ya se agotó en físico, pero también en nuestra página www.iepcjalisco.org.mx está en versión electrónica. Ahí está. Agradecemos a nuestra audiencia y los esperamos en este espacio la próxima semana, y recuerden que la democracia la hacemos todos. Muchísimas gracias. C7 Democracia. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014.